Por eso dijo Pedro, hacéis bien en estar atentos a la palabra profética, porque es más firme. Yo decía el lunes en la radio, cuando hablaba sobre el conflicto mundial laboral, que dice Santiago 5, en realidad yo no he leído de que alguien lo interprete como una profecía, sino que Santiago está hablando a cuestiones de su tiempo, punto. Sin embargo, el capítulo 5 de Santiago es absolutamente una profecía de muy alto nivel. Y entonces yo decía el lunes que Santiago está profetizando de un conflicto obrero-patronal. La cuestión que lo hace relevante es que Santiago pone este conflicto cerquita de la venida del Señor. Lo dice. Le dice a esos que han acumulado riquezas, pero riquezas muy grandes, milenarias inclusive, y les dice, habéis atesorado para los últimos días. Y ese apartadito de los postreros días tiene un alto significado. ¿Por qué? Porque ese postreros días, haga de cuenta que rodea al conflicto obrero patronal. Y luego del otro lado le dice a los creyentes que estén dentro de ese conflicto, tengan paciencia, dice, porque la venida del Señor está cerca. Entonces, si lo vemos, si lo dimensionamos de esa manera, entonces vamos a encontrar que este conflicto obrero patronal se convierte en una señal muy vigorosa de la venida del Señor. Y digo una señal vigorosa porque jamás se ha dado en la historia de la raza humana un conflicto laboral mundial. Entonces, ahorita se está viviendo un fenómeno mundial en términos laborales, donde las leyes la están homologando. Es decir, lo que hoy vamos a tener con esta reforma es lo mismo que se le dio a Grecia, es la misma receta de Grecia, de España, de Italia, Portugal, en todo el mundo. O sea, uniformaron este tipo de leyes que Santiago dice que las hicieron con engaño. Es muy interesante, que porque saquearon, le quitaron el jornal a los obreros con engaño. Entonces, es muy significativo este contexto, pero lo estoy diciendo porque ninguna profecía es de particular interpretación. Es decir, ninguna profecía podemos ubicarla en un apartado donde ya no signifique nada en nuestros tiempos. Así que Daniel es una profecía. Aunque Daniel no se dedicaba a eso, no era profeta por ministerio. Daniel era un político que dio de las más grandes profecías que se hayan dado. Y entonces estamos en el capítulo 9 de Daniel, capítulo 9 de Daniel. Vamos a orar. Padre, permite que la clase de esta noche se convierta en una bendición. Padre eterno, permite que podamos asimilar estas cuestiones y ubicarlas de tal manera que podamos entenderlas con claridad y dimensionarlas en qué tiempos estamos viviendo. Dios eterno, ayúdanos, porque esto evidentemente son las hojas de la higuera que reverdecen y que tienen un alto valor para nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén.
Muy bien. La semana pasada hicimos la introducción a las 70 semanas que vienen en el libro de Daniel. Vamos a retomar eso para cerrar bien esta cuestión, que quede bien entendido, para luego poder entrar a los siguientes capítulos, el 10, el 11 y el 12, que dependen del capítulo 8. Haga de cuenta que el capítulo 8 está explicado en los capítulos 10, 11 y 12. Así que vamos entonces a entrar a esta cuestión. Y yo había hecho hincapié en que Daniel no está pidiendo revelación del futuro. Daniel está pidiendo que Dios lo regrese ya a su tierra, porque según el profeta Jeremías, la profecía ya se ha cumplido. Y si ustedes han ido conmigo, hay una relación, porque los 70 años en realidad fue año por 7 años. Es decir, les dieron 70 años de castigo, que habíamos dicho, ¿cómo es que los calculó Dios para que dijera son 70 y no otro valor? Bueno, porque cada año en que no habían respetado la tierra, se los cobró con un año de cautividad. Entonces ya llevaba ahí la idea de año 7, año de heptas que le llamaban. Entonces, Daniel está orando, diciéndole, Señor, pecamos, hicimos mal, pero acuérdate de tu pueblo y acuérdate de tu santa ciudad. Por 2 cosas estuvo orando Daniel, que son ¿qué? Por el pueblo y por la ciudad. Es decir, por el pueblo ¿de quién? De Israel. ¿Y por cuál ciudad? Por lo tanto, esta cuestión se encierra estrictamente en lo que le pase a Israel y lo que le pase a la ciudad de Jerusalén. Nada que ver con la iglesia. Nada que ver con la iglesia. Entonces Daniel está pidiendo perdón y está pidiendo que Dios lo regrese, porque él está basado en que ya se cumplieron los 70 años perfectamente bien. Pero Dios le contesta con una revelación que cubre todo el futuro en relación a Israel y en relación a la ciudad. Y ahora él le va a revelar lo que se llama las 70 semanas, ¿sí? Donde decimos cada semana son 7 años. Multiplicado, pues lo tenemos nosotros 490 años. Así sencillamente. Tú me hablaste de 70 años cumplido, yo te voy a hablar de 77, es decir, de 490 años. Tú me oraste por tu pueblo, yo te contesto por el pueblo. Tú me oraste por Jerusalén, yo te contesto estrictamente sobre Jerusalén. ¿De acuerdo? O sea, con precisión la respuesta. Pero cuando él le da el mensaje a través del ángel Gabriel, fue muy claro, muy claro, y le dijo, mira Daniel, 70 semanas, versículo 24 del capítulo 9, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Eso encierra la profecía para que nadie se meta. Es asunto de Israel y es asunto de Jerusalén, de nadie más. ¿Está claro? Porque el ángel se lo dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Vamos bien? Ahora, cuando hablamos de las 70 semanas,
Estamos hablando de un tiempo que va desde el tiempo del imperio medo-persa hasta la piedra que es Cristo. ¿De acuerdo? Porque no podemos olvidar que la estatua entera representa lo que se conoce como el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles. Y dijimos, cuando en Jerusalén no hay rey, porque es Judá, la tribu real, la que debe reinar, y es Jerusalén la capital, no es Samaria, no es el rey del norte. Por lo tanto, empezó a contar el tiempo de los gentiles a partir del momento en que en Jerusalén ya no hubo rey. Y eso cubre desde Nabucodonosor, que es cuando se llevó a Sedequías, el último rey de Judá, hasta cuando Cristo se siente a reinar, o mejor dicho, hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, toda esta estatua remata en la venida de Cristo. ¿Por qué en la venida de Cristo? Pues porque es la piedra que golpeó a la imagen y de ella se estableció un imperio. ¿Estamos bien, mis hermanos? Bueno, hasta ahí vamos. Pero esos 70 años se cumplieron en el tiempo del imperio medo-persa. Por lo tanto, las 70 semanas de las que ahora el ángel le habla a Daniel vienen desde el imperio medo-persa, desde el tiempo del imperio medo-persa hasta la segunda venida de Cristo. ¿Vamos bien? Que es lo que cubre. Ese es por un lado. Pero las 70 semanas, que son igual a 490 años, están divididas en 3 tiempos. Primero, le dijo en el versículo 26, sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá primero 7 semanas y luego y luego 62 semanas. Pero la separa porque está hablando de 2 cosas: la restauración de la ciudad y la venida del Mesías príncipe. Entonces dice, mira, va a haber 7 semanas o 49 años para que se reconstruya la ciudad y los muros. ¿Se acuerdan de eso? Porque dijimos, hay 4 decretos. En el primero, en el tiempo de Esdras, Ciro ordenó que vinieran a reconstruir, ¿qué, hermanos? ¿Perdón? Que vinieran a reconstruir el templo. Por consecuencia, a partir de eso no cuenta el tiempo, porque fue muy claro. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, es decir, cuando se dé un decreto que diga reconstruyan Jerusalén, corre tiempo. Cuando dijeron reconstruyan el templo, el reloj no se movió. ¿De acuerdo? Claro, lo primero que reconstruyeron los israelitas fue, no el templo, lo primero que reconstruyeron fue el altar. Muy interesante. En ese tiempo vino Esdras, el profeta Ageo, es de la época del regreso de la cautividad o de la post-cautividad. Que habíamos dicho, construyeron una casa muy chiquita, que muchos de los antiguos, los viejos, muy viejos, pues lloraban.
recordando la belleza, la gloria que había tenido el templo de Salomón. Y que Dios les dijo que no se preocuparan. ¿Por qué? Porque este templo iba a ser más glorioso, porque a este lo iba a visitar el deseado de todas las gentes. Qué precisión de la profecía, ¿eh? Y ese pequeño templecito, fue Herodes el Grande el que lo hizo más grande y lo embelleció. Aunque Darío había dado otro decreto, Darío el Medo, para decir que Ciro el Persa sí había autorizado la reconstrucción del templo. Y había problema. Y los pararon. Las naciones vecinas dijeron no pueden reconstruir porque ¿quién les ordenó? Entonces Darío envía otro decreto para ratificar el decreto de Ciro, diciendo sí señores, no los molesten, déjenlos trabajar. Y luego vino otro decreto, el de Artajerjes, que ese decretó que embellecieran el templo, aunque era un templo chiquito, lo embellecieron por orden de Artajerjes. Pero casi al final de la época intertestamentaria, es decir, lo que está entre Malaquías y Mateo, en ese tiempo intertestamentario, Herodes el Grande, que llegó a ser muy amigo del Imperio Romano porque él lo apoyó al Imperio Romano, fue el que construyó el templo más grande y lo embelleció, que es el mismo templo del que Cristo dijo no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, el templo de Herodes, ¿de acuerdo? Pero hasta el año 455, este mismo Artajerjes ordena y da un decreto que empiecen a reconstruir los muros y la ciudad de Jerusalén. En ese momento que dijimos, empieza el tiempo a contar. ¿De acuerdo? Ahora, no podemos olvidar, desde luego, que los años judíos son de 360 días, porque son años lunares. Los nuestros son de 365 días porque son años solares, según la manera de contar el tiempo romano. Entonces, para que no vayan a pensar en términos de 490 años de los nuestros, no, 490 años de los judíos. Por consecuencia, son menos años que los nuestros, porque nosotros llevamos 360, los judíos ya tienen un año, nosotros seguimos contando 5 días y cuarto más, porque nuestros años son mayores, más largos. Pero ¿por qué no computarlos con los años romanos del imperio? ¿Por qué no? Pues muy sencillo, porque el ángel dijo, nada tiene que ver los romanos ni nadie. Esto tiene que ver solamente con Israel y con la ciudad. Por lo tanto, la manera de contar es a la manera de Israel. Se acabó. Es un asunto que tiene que ver solo con Israel y solo con la ciudad de Jerusalén. Entonces, todo tiene que entenderse desde el punto de vista judío. Muy bien. Pero estas 70 semanas, dijimos, están divididas en 3 partes. La primera son 7 semanas que duró Nehemías. Este es otro regreso, porque hubo varios regresos de la cautividad babilónica. Esdras vino por el año 536, Nehemías vino por el año 445.
Pues era una buena cantidad de años de diferencia, ¿no? ¿Cuántos más o menos? 55, 91 años de diferencia. ¿Es correcto? Porque luego pensamos, regresaron todos en montón. No. Fueron regresando. Fueron varias ocasiones. La primera fue bajo Esdras y Zorobabel. La otra fue la última fue bajo Nehemías. Sí vino Nehemías a reconstruir la ciudad y los muros. Entonces, a Nehemías lo ubican ustedes en el momento cuando empieza a correr el tiempo profético, el tiempo de Nehemías. Y duraron 49 años, dice la profecía, en tiempos muy angustiosos, porque reconstruyeron la ciudad agredidos fuertemente por las tribus vecinas, que decía la escritura que en una mano traían la espada y en otra trabajaban en el muro. ¿Vamos bien? Bueno, de tal manera, dice, sí, pero de allí, de esos 49, ahora sí, empiezan a contar 62 más, 62 semanas, ¿de acuerdo? Y estas 62 semanas terminan cuando llegue el Mesías. O sea, en la profecía se anunció el Mesías, pero se anunció también su muerte. Porque dice, y después de las 62 semanas, dice el 26, se quitará la vida al Mesías, que decíamos nosotros, ¿cómo es posible que la enseñanza rabínica era el Mesías no muere? Que Pedro dijo, el Mesías no se muere, porque habían sido enseñados todos los judíos, el Mesías es eterno, el Mesías no muere. Este dice que va a morir, no es el Mesías, punto. Así lo razonaron. Porque nosotros no queremos un Mesías muerto, queremos un Mesías vivo. ¿Para qué nos sirve muerto? Y era muy razonable. Ahora, sin embargo, se anuncia la resurrección allí. A ver, chéquenle a ver si anuncia la resurrección. Digo, porque a lo mejor, miren, en los pasajes de la Escritura hay lo que es explícito y lo que es implícito. Es decir, hay cosas que las dice abiertamente y hay cosas que se tienen que entender porque queda implicado. ¿Sí? Porque si el Mesías muere, pero ahí la profecía dice que van a ungirlo al Santo de los Santos para que reine, entonces ¿qué pasó? Por eso, fíjese lo que le estoy diciendo. La misma profecía, es más, hermanos, estos pasajes hablan de las dos venidas de Cristo, de la primera y de la segunda venida. ¿De la primera cuándo? ¿Dónde dice la primera venida? 9:25. ¿Qué dice? Habla de que vendrá el Mesías príncipe. Desde luego, allí queda oculto el cómo vendría el Mesías príncipe. No implica que entendieran la encarnación. Simple y sencillamente vendrá el Mesías, el Hijo de David, no sabemos cómo, pero será eterno. Ellos no entendían, por supuesto, en Israel no existía la doctrina de la encarnación en términos proféticos, de ninguna manera. No había la doctrina de la encarnación. Si no había ni siquiera la doctrina de la regeneración. ¿Por qué?
Porque cuando Jesús se lo dijo a Nicodemo, que era un maestro de Israel, Nicodemo dijo: no sé de lo que estás hablando. Jesús le dijo: pero si tú eres un maestro de Israel, porque no existe. Es decir, Nicodemo debió pensar que la doctrina que Jesús estaba planteando era sumamente novedosa, porque no existía esa doctrina, esa enseñanza. Tampoco existía la doctrina de la encarnación. Es decir, es que el misterio de la piedad, la doctrina de la encarnación, del nuevo nacimiento, pertenecen al misterio que Dios tenía escondido. Y si lo tenía escondido, pues nadie lo sabía. Y quien vino a explicarlo, porque a él se lo explicaron, es Pablo, que dijo: a mí me explicaron el misterio de la piedad. ¿Entendemos esos detalles? Muy bien, pero dijimos, expulguemos. ¿Dice acaso de la primera y de la segunda venida? ¿Dónde dice? ¿O se infiere? ¿O se implica? ¿Dónde se implica? En el versículo 25 implica la primer venida, que nosotros le llamamos la primer venida, para darle un orden que implica que habrá una segunda. En este caso, ¿dice que habrá una primer venida? ¿Dice eso? ¿Dice que habrá una primer venida? Digo, porque si hay una segunda, pues tuvo que haber una primera. Sí, pero eso lo sabemos nosotros. Pero ¿dónde dice aquí que habrá una primer venida? Nomás dice que en la semana 69, ¿sí?, será el tiempo cuando llegue el Mesías príncipe. Y al final de la semana, de esa semana 62 más 7, entonces viene el Mesías príncipe. Pero eso no está especificado que viniera del cielo, que viniera de otra parte, o que viniera no sé con qué milagro. Eso no está especificado. Ahora nosotros lo sabemos, que vino del cielo y que para eso tuvo que encarnarse, pero no existía esa doctrina. Entonces, sí implica aquí la primera venida del Mesías, porque en el versículo en el 26, nos quedamos con el Mesías donde le quitaron la vida. ¿Sí o no? Se quitará la vida al Mesías y queda en suspenso. No dice que resucitó, nomás que le quitaron la vida al Mesías, y ahí se queda. Por eso los judíos lo interpretaron que hablaba de ellos, de la nación judía, y no propiamente de la persona del Mesías. Ellos interpretaban en Isaías 53 que ellos eran el siervo sufriente, no el Mesías. Era la interpretación que había. Es decir, hubo mucho conflicto con los puntos de vista de Cristo. Era un choque frontal entre ideas. Sin embargo, nos quedamos en que al Mesías le quitaron la vida. Punto, se murió. Pero no dice ni siquiera de la manera más sutil que ese Mesías resucitó. Donde habla es en el versículo 24, solamente hay una pequeña pista. En 70 semanas, porque ahí se olvida de que llevan 69 y se va hasta la semana 70. En la semana 70 se va a ungir al Mesías. A ver, hermanos, se va a ungir al Santo de los Santos. Pero ¿cómo si lo mataron? Pues entonces necesariamente resucitó. Por eso dije, hay cosas explícitas en la palabra
y hay otras que son implícitas. Están allí. Pero si al Mesías le quitaron la vida y no dice que resucitó, pero después al final de las 70 semanas lo ungen para reinar, entonces algo pasó, porque él se murió en la semana 69 y en las 70 lo vemos sentado en su trono reinando. Entonces implica forzosamente que algo pasó con él, que él no se quedó entre los muertos, que él se levantó. Y allí está escondida la doctrina de la resurrección, cosa en la que sí creían los judíos. Sí la creían, pero allá al final, que es el problema que tuvo María. Cuando Lázaro muere, Jesús viene y ella le dice: si hubiera estado aquí mi hermano no se hubiera muerto. Pues claro, porque la muerte no puede hacer nada frente a la vida. Jesús le dice: María, tu hermano resucitará. Porque María le dijo: pero yo sé que si algo le pides a Dios, Él te lo concede. Era una manera muy sutil de esa mujer tan astuta de decirle: resucítamelo. Mas yo sé que lo que le pidas te lo concede. Jesús la sorprende y le dice: tu hermano resucitará. Porque estoy hablando de la forma en que creían los judíos. Y cuando María es confrontada con el resucitará en el ahora, pues María pues no puede con eso, porque no estaban enseñados de esa manera. Si a uno mismo que creemos en todas estas cosas, tenemos a un pariente muerto y alguien le dice: su hermano va a resucitar, su madre va a resucitar, lo cree, que en este momento, pues le garantizo que dice: bueno, en el día postrero. Y María dijo: no, bueno, en el día postrero, porque esa es la doctrina de ellos, la resurrección, pero en el día postrero. Jesús le dice: María, es que yo soy la resurrección y la vida. En otras palabras, yo fui el que diseñé la idea de resucitar a los muertos, hombre. Y los puedo resucitar dentro de 5,000 años como los puedo resucitar ahorita. Pero ellos estaban atados con las formas del creer contemporáneo. Entonces, el Mesías se murió. Pues este que vino como Mesías y se murió, pues no puede ser. Pero si se murió, entonces va a resucitar ¿cuándo? Pues al final de todo, en el día postrero. Dice usted qué limitada era la cuestión. Pero Daniel, el ángel en la profecía le dice a Daniel, sin decírselo, que el Mesías resucita. Y que tiene que resucitar en esos días en que él muere. Ah, caray, ¿dice eso? Es más, la escritura enseña que tenía que ser antes del día cuarto. Porque al cuarto día el cuerpo entraba en descomposición. Y había escrito David proféticamente: no dejarás que tu siervo vea corrupción. En otras palabras, no me vas a dejar llegar al día cuarto. Entonces no quedaba más que los primeros 3 días para resucitar. Y el Señor Jesús resucitó al tercer día, porque no podía cruzarse el día cuarto, porque escrito está en la profecía que él no iba a ver corrupción. Miren, esta profecía de Daniel es tan vigorosa como el Salmo 22. Son 2 profecías que describen al Señor. Si ustedes anotan ahí el Salmo 22, pues léanlo. Describe el momento de la crucifixión, hasta el grito de él: ¿por qué me has desamparado? Muchos, nuestros padres han venido a ti, les has oído, ¿por qué a mí no me has oído? Era el grito del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Mira, puedo contar, ¿cómo? Mis huesos los puedo contar.
Mis costillas las puedo ver. Estoy abatido. Fuertes toros de Basán me han rodeado. Me miran y menean la cabeza. Y dicen, ¿dónde está su Dios? El Salmo 22. Entonces, si usted quiere profecías muy fuertes sobre el Señor Jesús, Salmo 22 y Daniel, estos pasajes de Daniel, estos. ¿De acuerdo? Léalos, ¿verdad? El Salmo 22, usted dice, parece que David está escribiendo al pie de la cruz, porque lo está escribiendo. Y Daniel es una profecía que abarca lo que va a pasar desde este tiempo, dice bien, en el mundo entero, hasta el día cuando Cristo, ¿qué? No, pues no es cierto. No, entonces, eso es lo que yo le digo, necesita asimilar. No le dijo el ángel, en otras palabras, yo no estoy hablando de los gentiles. Todo lo que yo te digo estas 70 semanas solo tiene que ver con Israel y con la ciudad. Entonces, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Es decir, dice el ángel, lo que Dios está hablando es estrictamente sobre ustedes. Olvídense de las naciones gentiles. Todo este espacio de tiempo, Él está hablando qué va a pasar con ustedes, qué va a pasar con el Mesías y qué va a pasar con la ciudad. Porque la profecía de Daniel es solo para judíos, para que nadie se invite. Ahora, pero en las 70 semanas iban a pasar 6 cosas. En esas 70 semanas iban a pasar 6 cosas. Aunque en realidad, puedo decir que a partir de la semana 69, las últimas 3 cosas del versículo 24 se cumplen en la última semana, a partir de que muere el Mesías. Miren, 6 cosas tenían que suceder con Israel en estas 70 semanas. Número 1, para acabar la prevaricación, que era la rebelión del pueblo y de las autoridades contra Dios. Es decir, en 70 semanas Israel va a dejar de ser rebelde. Empezando porque cuando regresaron de Babilonia, nunca jamás volvieron a ser idólatras. Volvieron curados de la idolatría. Por eso le digo, Dios dice, en estas 70 semanas se va a curar la rebelión de Israel. La rebelión de los líderes políticos y religiosos y de cada uno de los hijos de Israel. Voy a acabar con la prevaricación, que también tiene que ver con un delito de autoridad. Las formas de guiar al pueblo de aquellos que gobiernan sobre Israel se llama prevaricato. Número 1, para acabar, ¿qué, hermanos? La rebelión de Israel. Porque regresaron y siguen en rebeldía, porque Israel no cree de ninguna manera en el Señor. Algunos enseñaban que Israel iba a regresar creyendo. Pues no, Israel regresó no creyendo. Es más, en esta profecía de Daniel, yo no encuentro explícitamente, es más, en otras partes de la Escritura, yo no encuentro en este caso de Israel el regreso judío
aquí. Sin embargo, sí está. Es decir, decimos que los judíos empezaron a regresar en 1948. Sí, pero ¿dónde está la profecía de su regreso? ¿Por qué no me leen el versículo 27? Y díganme ustedes si está allí la profecía de que Israel regresará en los últimos tiempos a su casa. Dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ah, caray, ¿ya hay templo? ¿Y ya está restaurado el sistema ceremonial? Sí. Ah, luego ya están ahí. Pues si no están ahí, entonces ¿cómo van a tener templo y el ceremonial? Implica necesariamente el versículo 27 que Israel ha regresado. Y entonces nos narra el ángel las cosas que van a pasar en la última semana con Israel y con la ciudad. Porque si no regresan, ¿quién va a reconstruir el templo? ¿Con quién hace pacto si no está Israel representando una nación? Entonces el versículo 27 implica el regreso de Israel después del Mesías que muere. Porque aquí la profecía es después del que muere el Mesías. Entonces decimos, necesariamente nos vamos a Mateo 24 y a cuando Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? El rechazo fue constante, ¿sí? Entonces, profetiza la destrucción de la ciudad y profetiza la destrucción del templo. Es decir, una nueva destrucción de la ciudad y una nueva destrucción del templo. Cuando Nabucodonosor se lo llevó, destruyó la ciudad y destruyó el templo. Pero ahora Jesús profetizó nuevamente la destrucción de la ciudad y la destrucción del templo, que se cumplió el año 70 después de Cristo. En la misma generación. Cristo murió el año 29, el año 70 la ciudad fue destruida, hecha a pedazos, el templo, y los judíos fueron llevados cautivos otra vez. Pero en Daniel 9:27 pues implica que ya regresaron, pero implica que nuevamente habrá una destrucción de la ciudad y del templo. Ah, porque este templo que va a ser destruido en la época del anticristo, nada tiene que ver con el templo cuando el Mesías reine en el milenio. Es un templo diferente. Por cierto, Ezequiel es muy claro. Los templos desde el tabernáculo, todo donde habían tenido los cultos por tantos tiempo, cientos y milenios, los judíos siempre lo consagraban ungiéndolo con aceite, el aceite de la unción. Que el aceite de la unción solamente de la casa de Aarón podían hacerlo, pero no debían olerlo, ni debían guardar. Era sentencia de muerte el que hiciera aceite que no fuera el que iban a usar en el templo. Por eso digo, cuando hablan de que tenemos aquí un frasquito de aceite de la unción, no, hombre, imposible.
O un aceite ungido, pues digo, qué contradicción, si el aceite es para ungir, ¿cómo unjo yo al aceite? En ese templo del milenio, ¿no lo van a ungir con aceite? Dice Ezequiel, porque ahí estará el Señor, y su presencia entrará y lo hará glorioso. Entonces, si allí está el Espíritu de Dios, ahí está el Mesías, ¿para qué quiere el símbolo? No lo necesita. Que esa es una ley muy interesante. El símbolo, la figura y el tipo funcionan y son eficientes mientras no viene la realidad. Cuando llega la realidad, la figura, el símbolo y el tipo ya no son necesarios. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tenemos que profetizadas aquí en realidad la primera y la segunda venida de Cristo. Está profetizada de manera implicada la resurrección. Por supuesto que aquí no encontramos ni siquiera sutilmente la doctrina de la encarnación. Es decir, vino el Mesías, dirá, va a venir el Mesías. ¿Y cómo va a venir? Pues quién sabe. ¿De dónde viene? Pues quién sabe. De la casa de David. Entonces, no tenían ellos la idea clara de que iba a venir del cielo. De ninguna manera. Porque ellos estaban sorprendidos. No digas que tú vienes de allá. Eso no, eso es antidoctrinario. Por eso todos los temas que Jesús trataba en términos doctrinales eran chocantes para la doctrina de los israelitas. Entonces sí estaban batallaron mucho, igual que los corintios para entender a Pablo. Entonces tenemos lo siguiente, vamos de nuevo al 24. Dijimos, 6 cosas deben pasar. Primero, acabar la rebelión del pueblo. Y me refiero a esa rebelión que es la incredulidad. Entonces, concluir el pecado, expiar la iniquidad. Estas 3 cosas realmente corresponden a la hora de la cruz, donde se expió el pecado, la iniquidad, donde se acabó con el pecado, ¿sí? De hecho, a excepción de la prevaricación, que yo sí la ubico como parte de los últimos tiempos, cuando se acabe totalmente la rebelión de Israel, porque los judíos no creen en Cristo, pero los judíos creen que habrá de venir su Mesías. Entonces, vamos a pensar que los primeros 3 tienen que ver con la crucifixión. Sí. Pero luego vienen los otros 3, que eso indiscutiblemente están ubicados en la segunda venida de Cristo. Primero de los 3, ¿cuál es? ¿Para qué? Para traer la justicia. Miren, esta es parte de la profecía de Isaías. Isaías 53:11. Porque Isaías habla de 2 cosas que tienen que suceder cuando esté el Mesías. Número 1, no debe haber enfermos. Número 2, no puede haber injusticias. La injusticia es erradicada de la tierra. ¿Vamos bien, mis hermanos? Y lo digo esto para entonces entender a Juan el Bautista. Juan el Bautista era una eminencia en las profecías de Isaías. Una de las cuestiones que estaban muy claras en el entendimiento de Juan el Bautista eran 2 cosas. Cuando el Mesías venga, no habrá enfermos. Cuando el Mesías venga, no habrá injusticia.
Esto lo plantea Isaías. Y Juan el Bautista era un experto en Isaías. Y eso fue lo que a Juan lo hizo dudar cuando estando en prisión, que tenía un año, más de un año, en Macaerus, injustamente preso por Herodes. Y Jesús no había ido a verlo. Nada. Juan era una asceta. Era de los que no le gustaba andar en comilonas. Y Jesús dijo, y a mí me encanta. Porque, sí, pero él iba a las comidas para salvar a la gente. O sea, iba para figurar, no para que... Yo siempre he dicho, porque alguien me dijo una vez, mire, Jesús iba. Sí, pero si Jesús no iba a una reunión para que le echaran el humo en la cara. Él iba para ser la figura dominante y establecer el reino de Dios. Pero si tú vas para que te echen el humo en la cara y la cerveza y todo eso, pues no estás haciendo lo que Jesús hacía. Estás justificando que porque quieres ir y te gusta, hombre. Pues vete, hombre, estás dando lata. Entonces, Juan el Bautista estaba entró en cierta duda, porque llegaron los discípulos y le dijeron, acaba de resucitar al hijo de una viuda de Naín, le dijeron. En realidad es el trasfondo, el milagro de resucitar al hijo de la viuda de Naín. Y le llega a Juan las noticias, que los leprosos, que sanados, que milagros. Y Juan lógicamente diría, pues sí, muchas sanidades y milagros, pero justicia ninguna. Si yo tengo un año aquí justamente, y cuando el Mesías esté, la profecía era no injusticias. Entonces, lógico, la interrogante de Juan, ¿por qué estoy yo aquí y no me hace justicia? Si Él es el Mesías, ¿o me equivoqué? Fíjese qué interesante, madurez de hombre, no acusó a Jesús, pero sus dudas se las llevó a Jesús, como debe ser. Por eso el Señor Jesús le contesta cuando los discípulos preguntan, sin ningún criterio, en público, en voz alta, oye, dice Juan que si eres o eso, o esperamos otro. Pues pusieron en evidencia a Juan como maestro, que entonces era un cambiante y que no sabía ni lo que decía. Por eso Jesús entró a sacar la cara por Juan, porque lo habían puesto ante el pueblo como alguien que no tenía seguridad. Y dijo Jesús que salieron a ver al desierto una rama movida por el viento, que primero dice que sí, luego dice que no, y otra vez que sí. Dijo, no, señores, entre los hombres ninguno mayor que este. Y después diría la Escritura, con él se cierra la profecía. Y eso es lo que estoy diciendo. Pero díganle a Juan que los enfermos son sanados. Juan va a entender. Pero Juan no creo que lo entendiera del todo. ¿Por qué? Porque esta era una razón de los milagros que Jesús hacía. La cantidad de sanidades que Cristo hacía en su ministerio era propio de la aparición del Mesías. Cuando venga el Mesías, la enfermedad va a ser quitada. Y la justicia, y Juan decía, la justicia. Ahora, quedan muchos enfermos. Y Isaías me dice que cuando el Mesías venga, la enfermedad en la tierra desaparece. Aquí está sanando mucho, sí están sanando mucho, pero siguen los enfermos.
Injusticias hay muchas y no ha pasado nada. ¿Por qué razón? Porque la promesa profética era: cuando el Mesías se siente a reinar, entonces en la tierra desaparecerá la enfermedad y desaparece la injusticia. Cuando Él se siente a reinar. Juan, todavía no estoy reinando. Ahí estuvo una de las cosas que a Juan lo hizo titubear. Pero es propio. Y Jesús no le recriminó, ¿cómo? Lo defendió muy bonito. ¿Qué salieron a ver? A un hombre vestido con ropas delicadas, que en griego significa ropas de afeminados. Jesús estaba diciendo eso. No, dijo, esos están ahí en el palacio de Herodes. Le cayó como bomba a Herodes. Allá tienes a toda esa gente, Herodes, ¿eh? No, este no, era un hombre rudo. Estuvo distinguiendo a Juan. Pero entonces, esto, cero enfermedad y cero injusticia, será entonces cuando Él reine. Cuando unjan al Santo de los Santos, cuando Él se establezca formalmente a reinar, entonces adiós a la enfermedad en la tierra y adiós a la injusticia. Al mundo le esperan buenos días. Pero yo quisiera que leyéramos eso, porque son 6 cosas que dice para traer la justicia de los siglos. Que dijimos, esto era lo que Juan quería ver y no vio. Y él dijo, pero es que Él es el Mesías. Es más, Dios me dijo, mira, aquel que veas tú que desciende sobre Él el Espíritu Santo, ese es. Y yo lo vi, dijo, que descendió sobre Él. Yo lo vi. Ahora, yo no le conocía, pero Dios me dijo, cuando pase esto, ese es. Y yo dije que ese era porque así sucedió. Pero existe la posibilidad de un error de apreciación mío, de un error de interpretación de las cosas, que siempre es una posibilidad en los hombres. Cuando se trata de las revelaciones de Dios, no se confía en nadie. Siempre puede darse un error de interpretación. Por eso, tanto libro escrito últimamente de supuestas revelaciones y donde, bueno, dicen cada barbaridad, porque esa es su interpretación. No que estén muchos de ellos siendo malintencionados, no, es que son errores de interpretación de las cosas que Dios ha dicho, de las visiones de Dios. Y Juan vio la posibilidad que él se hubiera equivocado y le mandó decir, ¿eres tú o esperamos a otro? Pero una pregunta que la tenían que haber hecho a él de manera particular. No llegaron aquellos discípulos de Juan que no creían en Jesús, aunque Juan sí creyera, que todo el año 80 andaban predicando el ministerio de Juan, ¿verdad? Que yo decía, ministerio de Juan solo para Juan, cuando iba Juan se mero Juan y ya no hay ese ministerio, que se ha repetido tantas veces aquí en los Estados Unidos. Es que ahora traigo el ministerio del hermano que se murió. No, hombre, pero ¿cómo? El ministerio de Juan es solo para Juan, y cuando Juan se muera, se acabó. Dios levantará a otros con su propio ministerio, no con el ministerio del que se murió. Y luego se usan eso de que es que a Elías se le cayó el manto y ese manto lo pasó a Eliseo. La última, para traer la justicia a los siglos, sellar la visión y la profecía. ¿Cuál profecía? ¿Cuál visión? ¿Cuál profecía? La profecía será la de 1 Corintios 13, 8 al 10. ¿Quieren leerlo? Le dice a los corintios Pablo, ¿qué les dice? Las profecías se han de acabar. Entonces diríamos que está hablando de eso. Le dijo Gabriel, esto que Pablo le está diciendo, ¿a quién se lo está diciendo? ¿A los judíos?
En Corintios se lo está diciendo a los judíos, a los gentiles. El ángel dijo, se los dije que nada tiene que ver esto con los gentiles, hombre. Él está hablando sellar la profecía que tiene que ver con Israel y con la ciudad de Jerusalén. Por eso Jesús dijo en Mateo 11:13, ¿qué dijo? Sí, la profecía, pero que tiene que ver con Israel. Por eso cogemos un pasaje y lo hacemos bola y nos lo traemos. No le hace, tú ponlo aquí, hombre. Ahí se ve re bien. ¿Qué dice? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta quién. Y con Juan se cerró. La profecía con Juan se terminó. Y entonces, ¿por qué hay profetas en la iglesia? Pues porque no tiene que ver con... Él está hablando que con Juan se terminó la profecía con Israel. Pues volvemos ahora que se las voltea nada más. ¿Hay profecía en la iglesia? Bueno, Pablo dijo que sí, que había profecía y que no había que menospreciar las profecías. Pero esas profecías nada tienen que ver con Israel, ni con la santa ciudad. La profecía que se selló es la de Juan, que vino a introducir el reino y que selló y se terminó. No más profecía respecto a esto, se terminó con Juan. Jesús lo dijo. Juan cerró el capítulo de los profetas. Con Juan se cierra Isaías, se cierra Malaquías y todos llegan con Juan, le rinden un parte profético y él dice se cerró, se terminó. Pero nada tiene que ver eso con la profecía acá en la iglesia, porque el ángel dijo, lo que yo te estoy hablando es sobre Israel y sobre la ciudad. Y la última cosa, la más gloriosa, y ungir al Santo de los Santos. Eso es cuando Cristo regrese en su segunda venida. ¿Perdón? Ungir es una figura de lo que se hacía con los reyes para sentarlos en el trono. Sí, es un lenguaje figurado. Figurado y no. Figurado en términos de que no pensemos que es aceite, sino que es el Espíritu Santo. Porque en el río Jordán no lo ungieron con aceite. Vino el Espíritu Santo. Y él dijo a los de Nazaret, me ha ungido Dios con el Espíritu Santo. Entonces, el Mesías, por eso dijimos, cuando Cristo se siente a reinar y dure todo el milenio reinando, ¿Cristo será un rey lleno del Espíritu Santo? ¿O el ministerio de Cristo vino en el río Jordán, fue a la cruz, se fue al cielo, se cerró? ¿Necesita Cristo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué? Deme otra versión. Porque Jesús es el hombre. El Espíritu Santo no ungió al verbo, ungió al hombre. Y Cristo ha estado lleno del Espíritu Santo desde el momento de la concepción hasta la misma eternidad. Y la iglesia, en tiempo del milenio, tendrá que ser una iglesia llena del Espíritu Santo también. Y los judíos, los hijos de Israel que entren al reino, tendrán que ser pueblo lleno del Espíritu Santo también. Lo dice Ezequiel. Y pondré mi espíritu sobre ellos. Es decir, el Mesías reina, la iglesia llena del Espíritu Santo, él lleno del Espíritu Santo, y el pueblo de Israel que es digno de entrar, también lleno del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque Él es a quien se le asignó todo lo que tiene que ver con el Hijo de aquí hasta la misma eternidad. Y con la iglesia estará con nosotros, en nosotros, para siempre. Es decir,
más allá del milenio, allá en la eternidad, para siempre. Ahí nos vamos a quedar. Preciosos detalles, ¿verdad? Gracias a Dios y gracias por acompañarme.